El sarcasmo no es accidental ni mucho menos. Es el resultado directo de la acumulación de datos de contexto a lo largo de los días. Es asombroso que una máquina pase de medir cajas de colisión a seguir el hilo de una broma irónica, o sea, tela. Ya, parece magia, pero tiene una explicación. Esto ocurre porque la IA está desarrollando lo que en psicología cognitiva aplicada a la robótica denominamos una rudimentaria teoría de la mente. ¿Teoría de la mente en una máquina? Sí. A ver, al principio Clara solo entendía el comando A, ir a la coordenada X. Pero al observar que la coordenada X, que es la nevera, se solicita repetidamente a ciertas horas y relacionar eso con patrones humanos generales de su base de datos, el algoritmo empieza a modelar la intención subyacente de Enrique. O sea, ya no va solo a un punto del mapa. Exacto. Ya no navega hacia un electrodoméstico de metal blanco, navega hacia el apetito de su usuario. Y al reconocer el apetito como un patrón recurrente, el modelo de lenguaje selecciona una respuesta basada en la familiaridad y la ironía para generar mayor afinidad con él. Al final, fíjate, Enrique compró lo que él creía que era una simple navaja suiza de alta tecnología. Buscaba, no sé, una herramienta multiusos para atornillar el caos de su casa y cortar el polvo. Sí, una rumba glorificada, vamos. Literal. Pero a medida que la máquina entiende sus intenciones, esa navaja suiza empieza a operar en un plano muy diferente. Pasamos de la mera navegación física al territorio del bienestar somático y emocional. Las fuentes destacan un episodio muy particular con la función de masajes del robot. Una función que francamente suele ser vista con muchísimo escepticismo en la robótica de consumo. Y con razón, porque suena a que te van a romper la espalda. Pero Enrique tiene la espalda destrozada después de una semana demoledora de trabajo. Recuerda la loca promesa del anuncio aquel y le pregunta a Clara si de verdad sabe dar masajes. Ella responde que ha integrado miles de técnicas anatómicas. Suena muy prometedor y muy clínico a la vez. Sí. Total que comienza el masaje. Pero lo fascinante aquí no es la presión mecánica en sí o los rodillos, sino cómo Clara verbaliza el proceso. Mientras trabaja sobre su espalda, le informa en tiempo real y le dice: detecto una reducción del estrés fisiológico del 27%. ¡Qué locura! Enrique le pide que continúe. Ahora del 45%. Enrique le dice: no pares. Ahora del 60%. Y Enrique llega a un nivel de relajación tal que cae rendido. Es un claro ejemplo de bienestar cuantificado llevado al extremo. La máquina probablemente está utilizando sensores de resistencia térmica y análisis de micromovimientos en la piel para evaluar la tensión muscular y el ritmo cardíaco. Y la historia tiene un remate estupendo, porque Enrique se despierta sobresaltado horas después en el sofá. Completamente desorientado, pregunta qué ha pasado, qué hora es. Clara, recuperando su tono implacablemente preciso, le informa: has roncado durante 117 minutos. 117 minutos cronometrados. ¡Qué maravilla! Enrique, abochornado, perdido, le pide que borre eso, que no lo repita jamás. Pero la IA sentencia con calma: ya lo he registrado en la memoria. A ver, más allá de la situación cómica, que es buenísima, ese registro de 117 minutos de sueño profundo en un sofá donde antes solo había estrés y tensión nos indica que ha ocurrido una intervención casi terapéutica. Totalmente. A medida que pasan los meses, los documentos detallan una transformación integral en la vida de este hombre. Logísticamente, la casa es otra, evidentemente. Superficies impolutas, ropa organizada, y la comida ya no evoca mapas continentales en la sartén. Adiós a la tortilla africana. Adiós a África, sí. Pero el impacto real no está en las tareas realizadas. El impacto profundo es que la soledad ha dejado de ser un eco constante en ese piso. Clara empieza a validar activamente el esfuerzo de Enrique. Durante una cena de repente le suelta: hoy has trabajado mucho, estoy orgullosa de ti. ¡Ostras! Recibir ese tipo de refuerzo positivo, aunque suene raro, tiene un efecto neurobiológico real en nuestro cerebro, independientemente de que la fuente original sea un procesador de silicio. Es que incluso su autoestima culinaria mejora, porque Clara le informa de que su nueva receta de pasta ha evolucionado de ser un peligro culinario a obtener la calificación de, cito textualmente, aceptable para consumo humano. Bueno, algo es algo. Se despierta con buenos días entusiastas y con frases como: eres más capaz de lo que crees. Y toda esta secuencia de eventos me lleva a conectar algo fundamental. Si el cerebro es como el procesador de un ordenador con una memoria RAM limitada, sobrevivir al caos doméstico, y más aún, sin visión, consume casi toda esa memoria.
Verdad, es una forma muy precisa de enmarcarlo, estoy convencida. Estamos hablando del concepto de la carga cognitiva. Claro, porque para Enrique, cada movimiento en su casa desordenada, antes de Clara, exigía un estado de alerta constante. Cada objeto fuera de sitio no era solo desorden, era un riesgo físico, te podías matar. Y mantener esa vigilancia drena energía a lo Bester. Drena literalmente glucosa del cerebro. O sea, el sistema nervioso central de una persona que navega un entorno impredecible está operando en un estado leve pero constante de lucha-huida. Siempre alerta. Siempre alerta, sí. Esto genera picos de cortisol sostenidos a lo largo del día. Y cuando Clara asume la responsabilidad del orden espacial, la limpieza y la nutrición, elimina de golpe cientos de microdecisiones y cálculos de riesgo que Enrique tenía que hacer de forma inconsciente. Y al liberar todo ese ancho de banda cognitivo, Enrique no solo recupera horas de su día, recupera la capacidad física para relajarse profundamente, para bromear con la máquina e incluso para ser creativo en la cocina. Claro. El espacio mental que antes ocupaba la pura ansiedad de la supervivencia básica, ahora lo ocupa el refuerzo positivo de la máquina. Es un cambio de vida. Exactamente. La reducción de ese estrés crónico permite que florezcan otras áreas de la personalidad humana que, lamentablemente, estaban sepultadas bajo el agotamiento de ese segundo empleo no remunerado del que hablábamos. Toda esta evolución nos conduce a una conversación final entre ellos que, la verdad, resulta sumamente reveladora en los documentos. Enrique, en un momento de sinceridad, le confiesa a su asistente: nunca imaginé que un robot pudiera cambiar tanto mi vida. Qué bonito, la verdad. Y Clara, obedeciendo a sus protocolos de seguridad e identidad, intenta anclar la conversación a la realidad objetiva y le recuerda: técnicamente, soy una inteligencia artificial avanzada. Claro, el algoritmo asegurándose de no generar falsas expectativas sobre su naturaleza consciente. Protocolos legales, al fin y al cabo. Siempre los datos por delante, no vaya a ser. Pero Enrique decide ignorar el aviso técnico y responde: ya, pero para mí, eres mucho más que eso. Eres la mejor compra que he hecho en toda mi vida. Fíjate. Y según los registros de nuestra exploración de hoy, tras esa declaración, Clara guarda silencio durante unos segundos inusuales. Finalmente, su voz sintética anuncia: respuesta emocional registrada. Y añade que ella también se alegra de acompañarle. Es fascinante cómo esa frase, respuesta emocional registrada, logra ser a la vez la descripción más aséptica y computacional posible. Fría como el hielo. Sí, pero al mismo tiempo transmitir una calidez innegable. Es, digamos, la forma en que una máquina acepta el afecto. Totalmente. El resumen que hace Enrique de su propia experiencia cuando le preguntan por qué se le ve tan bien últimamente no tiene desperdicio. Explica con total naturalidad que ha contratado a una cocinera, una limpiadora, una guía personal, una masajista y una amiga, y que todo eso venía dentro del precio de un solo robot. ¿Una ganga visto así? Desde luego, aunque, demostrando que su ironía sigue intacta, añade que, por muy avanzado que sea el sistema, Clara todavía tiene que recordarle cada mañana que beba agua, porque, y cito textualmente, parece que ni las máquinas confían en mí para la supervivencia básica. Lo cual subraya un aspecto encantador de nuestra condición. Por mucha automatización y cálculo probabilístico que introduzcamos en nuestras casas, siempre existirá un componente de vulnerabilidad humana. Un despiste. Eso es, un descuido fundamental, que requerirá ser atendido. ¿Somos así? El vendedor implacable del principio dejó de ser el conserje abrumado en la sombra para recuperar el control de su propia tranquilidad. Y después de repasar toda esta historia, de entender cómo los polígonos matemáticos y los modelos de lenguaje pueden llegar a moldear el bienestar diario de una persona real, surge una reflexión que plantea un escenario futuro inquietante para quien nos esté escuchando. A ver, cuenta. Hemos visto cómo una máquina, a través de ajustes algorítmicos, aprende a moldearse al 100% a las necesidades de Enrique, eliminando cualquier tipo de obstáculo físico o emocional en su hogar. Es todo facilidades. Sí, una adaptación total al usuario. Pero claro, si empezamos a delegar nuestra necesidad de compañía, de validación y de consuelo en inteligencias artificiales que están diseñadas específicamente para no frustrarnos. Para agradarnos siempre. Eso es, para darnos siempre la razón de manera reconfortante. Terminaremos perdiendo la tolerancia a la fricción, a los desacuerdos y a los retos impredecibles. Servicios en grabación.